Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato, me acompaña Ana Minga, experta en perfilación criminal y seguridad nacional, a quien le doy la bienvenida. Gracias, aquí estoy para contestar tus preguntas. Muchísimas gracias, recuerda que este programa está siendo retransmitido a través de Ignato y el canal Tele Premier. Pregunta simple, pero no tan sencilla, ¿no? Después de la consulta popular, ¿cómo podríamos ver el avance? ¿Cuál sería el diagnóstico general a la lucha contra la inseguridad que ha tenido el gobierno nacional? Bueno, la lucha contra la inseguridad, todo lo que estamos viviendo es complicado, no se arregla de la noche a la mañana, tomando en cuenta que ha habido un gran espacio donde años atrás se ha dejado sin seguridad al país, o sea, era una falsa seguridad, en realidad había estadísticas que se escondían, había casos, crímenes, un montón de cosas ilegales que estaban ocultas, y esto estaba en una falsa pacificación de las cárceles, pero claro, lo que hicieron es entregar a las bandas dentro de las cárceles su nicho de poder, y el momento en que se entró a actuar comienzan a ¿Usted no estaría de acuerdo con esa supuesta pacificación, como en la integración de estas personas que pertenecieron o pertenecen a estos grupos criminales, como se lo hizo o se lo propuso en su momento? Bueno, primero todo empieza en la cabeza, ¿no? Hay que tener una correcta salud mental pública. Dos, una pacificación siempre es correcto, pero no de la manera que se hizo. La manera que se hizo, no hubo una tal rehabilitación. Lo que se hizo fue incorporarles, como digo, y a cada uno se les dio su nicho de poder. Tú desde la cárcel actúas en el barrio X, tú en la cárcel tienes tal territorio, y se les dio un libre albedrío dentro de la cárcel. Entonces esa no fue una pacificación. O sea, ¿qué chiste tiene que el Estado sea sumiso ante un poder ilegal? Porque finalmente eso fue lo que pasó en años anteriores. Y lo que se está haciendo ahorita es un choque de fuerzas, y es un momento en que el Estado le dice: tú ilegal no vas a seguir haciendo lo que te da la gana. Entonces, como dice Estados Unidos, con delincuentes no se negocia. No se negocia. No se negocia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo hago perfilación criminal a veces, o sea, siempre para hacer una perfilación entras en la mente del delincuente, entras en la mente del monstruo, llegas a entenderlo. Incluso llega un momento, uno hay que estar emocionalmente bien, porque llega un momento en que tú lo entiendes tanto y dices, bueno, esta persona se puede involucrar sin darse cuenta. Emocionalmente te involucras y dices, esta persona ha tenido un sufrimiento en su infancia, etcétera, y comienzas como a ir justificando ciertos actos, pero hay que parar. Hasta el punto de convertir sus problemas personales en políticas públicas, por ejemplo. Exacto. ¿Se ha dado eso acá? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que los problemas personales, los traumas personales han llegado a ser políticas públicas. Entonces, claro, como pasó en la infancia, un evento con narcotráfico y me pasó tal cosa, entonces voy a ayudar a los pobrecitos que están en este lío. Cuando uno hay que parar y decir, ok, o sea, todos tenemos una vida complicada, pero no por eso todos salimos a robar, no todos salimos a matar. O sea, porque un robo es violento, o sea, no te dicen por favor, sino que ahí queda un trauma. Entonces, y no todos actuamos de esa misma manera. Y hay gente que me dirá, pero capaz que no están en una situación al borde de ver morir a una persona y que por eso tengas que robar. Sí, sí hay situaciones así. Yo que me conozco de A a Z, creo que ahora que he caminado por el IES, hay situaciones extremas. Y la gente no llega a violentar a otra gente, aunque esté en esas situaciones extremas. Es que una cosa, ya, yo tampoco justifico un robo, ya. Que yo me robe una cartera, yo no justifico, es un acto de desesperación, pero llegar a matar a una persona, creo que ya estamos hablando de otro nivel de violencia. Claro, sí, ya pasamos, depende de cómo sea el asesinato, el crimen, pasamos a un acto planificado, pasamos a un acto... Y en Ecuador, de porcentajes de este tipo de criminalidad, de asesinatos que se realizan de forma voluntaria, a sabiendas. Eso es interesante, la data que no ha existido en el país, pero no ha existido una, sí, por negligencia burocrática,
y otra porque si tienes la data, o sea, eso comienza a revelar muchas cosas. Yo recuerdo cuando se construyó la cárcel de Turi, que yo también soy comunicadora, soy periodista, yo estuve cubriendo los inicios de esa cárcel de Turi y yo pregunté y dije dónde hay celdas para personas psicopáticas y para narcotraficantes, porque esto es a nivel global, esto es crimen organizado a nivel global, esto ya se veía, o sea, venir. Y me dijeron, en el país no tenemos esa clase de criminales, psicópatas ni narcotraficantes, o sea, peligrosos, no hay eso. Entonces, ¿Con base a qué análisis? No lo tenían. Con base creo que a lo que ven, o sea, incluso un ladrón de calle, digamos, de barrio, puede tener un perfil psicopático, puede ser asesino serial, pero ese día solo salió a robar y luego, o sea, esas mentes existen y no por ser el Ecuador no es que no existan, porque eso decían, es que el país es calmado, Paz de paz. Es Latinoamérica y eso no hay, falso. Falso. Claro que tenemos, incluso en las ciudades pequeñas, yo me asusté un tiempo que viví en Cuenca, hay unos crímenes seriales en Cuenca, que tú te asustas el modus operandi de cómo matan, ¿no? O sea, hay toda esta perfilación de matar, luego arrastrar el cuerpo, luego esconderlo en una alcantarilla, y si te agarra la policía dicen, sí, yo fui, que entonces son mentes complicadas y las tenemos aquí en el Ecuador. Sí, o sea, y hay que hablarlo, esperemos que ya tengan una cifra, ¿no? De estos casos, si ya están separados o no a la fecha todavía no se conoce. No y eso es bastante grave. Sí, no hay una cifra ni tampoco. Hay que hacer un llamado a las autoridades para que eso exista. Yo quiero remontarme un poco al pasado, ¿no? Al año 2020, cuando aparece el nombre de Daniel Salcedo. Si aparece el nombre de Daniel Salcedo, yo lo encontré cuando vi toda esta narrativa muy involucrado, ¿no? Con el gobierno saliente y con ciertas autoridades en ese momento de poder. ¿Cómo aparece Daniel Salcedo en toda esta telenovela? Y si usted tuviese que hacer una evaluación de este personaje, ¿qué nos diría? El perfil de Daniel Salcedo, bueno, o sea, es un psicópata, planea sus cosas totalmente. Su motivación, siempre cuando se hace perfilación se ve primero su motivación. La motivación de él es el poder, dinero para tener poder, para exhibirse. Él es muy carismático, o sea, no un carismático positivo, sino de mírenme lo que yo soy, lo que yo manejo, lo que yo tengo. Al ser un psicópata planificador se vuelve muy peligroso. Él es un psicópata muy frío, ¿sí? Entonces, recordemos que a él lo encontramos, supimos de él cuando fue la pandemia y cuando él estaba vendiendo medicamentos a un precio exorbitante. Recordemos que hubo muertos en las calles de Guayaquil, se desplomaba la gente, muertos en los hospitales, los sacaban en fundas. Hasta el día de hoy habrá gente que no pudo encontrar a su familiar, que le entregaron solo cenizas y que fueron las cenizas de otra persona. O sea, fue un caos. Y él haciendo negocio. Y él, en la mitad de ese caos, haciendo negocio, muy tranquilo, muy fresco, y no le pasaba nada, o sea, no había un sentimiento en él que lo conmueva. Sí, entonces eso lo hace muy, muy peligroso. ¿Y cree que eso de pronto esté haciendo que en este momento ya no se conmueva por revelar a sus propios coediarios, ¿no? A las personas con las que actuaba? Porque él ya está revelando nombres, incluso involucra a ciertos actores políticos con el crimen de Fernando Villavicencio. En perfilación criminal podríamos decir que él es un delincuente organizado, es un delincuente que deja su firma siempre. ¿Qué es esto de la firma? Él siempre se va a dejar ver. Él, si comete un acto, él luego va a decir, fui yo, y va a tener orgullo de decirlo. Porque él se ha dejado ver todo este tiempo. Él ha dejado pistas para que lo agarren, ¿sí? Lo diferente de que es el que se encubre. Los va a delatar,
su perfil da para eso, los va a delatar. Pero ¿no cree que sea un ansia de poder que, por ejemplo, salga y muestre ese día en la fiscalía una foto que tiene conversando aparentemente, presuntamente, con el alcalde de Guayaquil? Precisamente ese perfil que él tiene de buscar ese protagonismo. Claro, luego de esto, estoy segura que al igual que Mayra Salazar, que el abogado nos dijo que iba a hacer una serie en Netflix o algo así, con Salcedo pasará algo parecido, ya debe estar haciendo su libro, o debió estar encargando un libro, o sea, necesita a estas personas que necesitan ese protagonismo constante. Yo escuchaba y veía que muchas personas relacionadas a los medios de comunicación, incluso al cine, a las estrellas, son personas que tienen ¿no? ciertas falencias, ¿no? En su forma, no sé, en su psicoanálisis, no sé. No todos de manera general. Unos hay vacíos que tienen, por ejemplo, la herida del rechazo, entonces en la infancia, para dejarse ver actualmente, entonces tienen que hacer cosas. No todos, o sea, sí hay una carencia. Todos somos diferentes, claro. Sí, pero más que él, o sea, pero no es justificable nada de lo que Salcedo ha hecho. No, para nada, claro. Es una... por alguna herida que él haya tenido en la infancia. Usted lo calificó como psicópata, Daniel Salcedo. Sí, es planificador, totalmente planificador. Mayra Salazar. Mayra Salazar, el perfil de ella, en cambio, que en su momento yo lo hablé, ella más bien se deja manipular. Ella es extrovertida, ella es el nexo entre las redes, sabe lo que quiere, su nivel de psicopatía es menor. O sea, es la amiga chévere que se lleva con el uno, con el otro y resuelve los favores, por decirlo así. Ahora, sí, pero ella siempre depende de alguien, siempre dependerá de alguien. Que le ordene, claro. Que le ordene, y eso viene por una herida de inseguridad, puede ser. Deduzco dependencia. Una dependencia madre-hija. Sí. Y quiero preguntarle por un perfil que creo que es importante mencionarlo en este momento, Rafael Correa. Yo me río porque yo siempre he dicho quiero perfilar a Rafael Correa ahora, porque antes no lo tenía muy claro. ¿En qué sentido? Como estaba envuelto en todo ese poder, sus rasgos eran difusos, aunque llegué a conocerlo por mi actividad periodística. Él es mitómano. O sea, yo empiezo un perfil con él diciendo es mitómano. Rafael Correa es mitómano. Pero todos me dirán, sí, ya sabemos que miente. Pero no, mitómano, o sea, que llega a ser una enfermedad y que llega a causar problemas, mitómano nivel 10. Y estos perfiles de mitomanía siempre terminan, la línea es que terminen en fraude, terminan robando. ¿Robando? Sí, terminan como tienen esa capacidad para mentir. O sea, recordemos estas películas que hacía Leonardo DiCaprio. Cuando hace El Aviador, no es El Aviador. No, es Atrápame si puedes con Tom Hanks. Exacto. Sí, el Atrápame si puedes. Ajá. Él convence a todos, o sea, eso es Correa, menos guapo obviamente, pero el poder de convencimiento que tiene. Poder de convencimiento. Y de no reconocer los hechos. Ojo, esa mitomanía, él se cree las mentiras. O sea, él se cree. O sea, no es como una persona, entre comillas, normal que dice, voy a mentir y voy a decir tal historia. No. Él tiene la historia y él se la cree. Entonces se la cree y va y lo dice. Entonces, claro, como está tan seguro, todo el mundo lo cree. Tanto que un país llegó a creerle un montón de cosas. Ahora, mire, yo siempre, ahora no quiero hablarle de una persona, ¿no? Perfilar a la ideología de género. Yo soy muy respetuoso, ¿no? Con la autopercepción que cada persona quiera tener de sí mismo, ¿no? Y está bien, el problema de cada persona. Pero el tratar de imponer como normal que una persona se quiera autopercibir de un sexo contrario, se quiera autopercibir como un animal, como ya hemos visto algunos casos en Europa, ¿cree que también puede correr de parte y con el apoyo de cierta corriente que ya ha venido apoyando esto y que personas que deben ser de cierta forma apoyadas o tratadas están siendo aplaudidas, ¿no? Es como yo veía un ejemplo que ponía Agustín Laje, una mujer que se vea muy delgada en el espejo y sufra o padezca de algún tipo de enfermedad,
pero que digan, no, que ella se ve bien, entonces por eso hay que aplaudirla. Las personas sobrepesos, que no, que es gordofobia y acusan al resto. Ese tipo de cosas, la ideología de género, ¿cree que de cierta forma podría estar afectando el perfil de cada persona? Bueno, ahí esa es una muy buena pregunta porque ahí nos trastoca todos los cuadritos psicológicos que se ha hecho para el estudio de psicología y otras ciencias. Sin embargo, mi criterio sería en el momento en que comienzas a percibirte de tal manera y llegas a hacer daño con eso. O sea, porque aquí partamos de que en la vida lo principal es justamente conservar la vida. Entonces, todo lo que ataque a la vida está mal, ¿ya? Eso lo Desde sabe. la concepción. Exacto. Sí, pues bueno, o sea, habría que verlo. O sea, es un tema complicado que aquí entra filosofía, entra experiencia, entra, o sea, es complicado. Lo que sí me voy es que todas estas tendencias de yo me percibo de tal manera, también es negocio. Entonces, a nivel global, apoyar esas líneas también es negocio. Entonces, eso causa una venta. Entonces, eso causa recursos. Entonces, digamos, un montón de gente se cree perro. Eso va a crear un nicho de mercado. La gente lo consume, lo ve. Ya, pero ahí hay una cosa, por ejemplo, ahorita que voy al tema de creerse perro, hay gente que tiene relaciones con animales, la zoofilia, pero eso hace daño al animal, hace daño a la psicología de la persona, etcétera. Eso es un crimen, porque estás haciendo daño a un otro ser vivo. Entonces, y así empiezan, por ejemplo, las personas los violadores. Que hacen zoofilia son ya prácticamente violadores en potencia, enfermos. Sí, totalmente. Y aquí hay muchos casos. Quito es he visto que es una de las ciudades que tiene mucho de esos casos y que la gente llega a normalizarlo. Quebradas al norte de Quito, donde los animales son abandonados y hay gente que se droga, ladrones que violan a esos animales. Tenemos en el Valle de los Chillos casos, o sea, hay muchos casos de ese tipo. Y claro, una persona que llega a afectar, porque mira, también la relación de poder se ve aquí. Claro, el ser humano puede hablar, caminar, pensar, etcétera, hacer muchas cosas, el animal no puede. Entonces es una sumisión. Ya desde ahí te da un patrón de que si esta persona se cree más y afecta a un animal que es indefenso, puede hacer cualquier cosa. Yo le preguntaba este tema de la ideología de género porque es impulsado por justamente gobiernos de izquierda en su mayoría, sobre todo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que yo quisiera que usted me hable del perfil de esta persona, que ella hace invocaciones a deidades en medio de la plaza, cuando vemos una gran diferencia de Donald Trump o Milei invocando a Dios. Yo soy muy respetuoso de lo que cada quien quiera pensar, pero nadie me tiene que obligar a mí a yo irme en contra de las que son mis creencias. Pero en el tema de Claudia Sheinbaum, que abiertamente apoya al cartel de Sinaloa, a Mayo Zambada, usted conocerá todas estas situaciones, y estos grupos ilícitos, ¿no? Y que ella dice que no hay que atacarlos porque es afectar a los derechos humanos de estas personas, que no van a atacar más, abrazos, dice. Entonces yo quiero tratar de entender a estos líderes políticos, como Maduro, que también es denunciado por Estados Unidos por ser el líder del cartel de los soles. Acá en Ecuador tenemos choneros, los famosos pepes, los lobos. Los pepes nadie los menciona mucho. Estas personas son... sí, pero a eso yo voy. Como el Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? Que eran ladrones de carteras y miren en lo que terminaron convirtiéndose. ¿Quiénes están encima? Usted lo mencionó. ¿Quiénes son los que están encima y cuáles son los perfiles de estas personas? Son muy peligrosos. A ver, el tema de la presidenta de México es estigmatizar, mirar a una persona y a partir de su apariencia hacerle un perfil. Es por eso que se hace un estudio más a fondo. Si no caemos en lo del teórico Lombrosi, que él miraba, ¿no? Alguien se enrojecía y decía, esto es colérico. No podemos caer en eso. Sin embargo, con la presidenta de México, cuando asumió el poder,
No sé si el resto lo mire, pero ella abiertamente apoya a los carteles, ¿ya? ¿Cómo lo veo esto? Desde su manera de vestir. Las figuras que ella carga. Bueno, recordemos que México tiene una tradición por venerar a la Santa Muerte. Es una tradición muy bonita y todo desde la cultura. Sin embargo, hay una tradición muy fuerte allá en México que no solo le rezas a las balas como se hace en Colombia a los sicarios, sino que allá en México es un culto. Hay lugares como Tepito donde tienen templos a la Santa Muerte, ¿ya? Entonces, la presidenta, estoy más que segura que es seguidora de esos templos. Y ahí a lo que yo quiero llegar es, ella fue puesta, deduzco, no tengo las pruebas, fue puesta por carteles. Le voy a hacer la misma pregunta que yo le hice a Javier Milei. Y se la voy a hacer así. ¿Usted cree que el satanismo, no sé si usted lo ha revisado también, ya el mismo presidente Bukele dijo que las bandas, los maras salvatruchas, ¿no? tenían vinculaciones con el satanismo? ¿Usted cree que el satanismo tiene cierta influencia en estos grupos que se hacen llamar progresistas, en la ideología de género, en todas estas corrientes que son impulsadas de cierta forma con mayor fuerza por la izquierda? Bueno, hay estudios desde la neurociencia que estudia cuando se mete a estudiar las religiones, es cierto, todos estos carteles, digamos, todo este submundo, se va por la magia negra, que hablemos de la magia negra. Que está dentro de la Biblia satánica, claro. Sí. Entonces, hablemos de la magia negra, entonces se va por estos lados. ¿Por qué? Porque hay rituales que los cubren, dicen cubrirlos, por ejemplo, de las balas, de la misma muerte. Ya, rituales que no los encuentras en la Iglesia Católica. Claro, obviamente. Pero, ojo, la Iglesia Católica también parte del paganismo, algunas cosas. Pero no vas a encontrar un sacerdote para cubrirte de las balas o algo de eso, no. Entonces sí manejan una línea, el crimen organizado maneja una línea más apegada a eso. Sí, más de la santería, de la religión africana, la Santa Muerte. En Nicaragua impiden la religión católica, por ejemplo. En Cuba están bloqueadas las iglesias con madera. Las personas que conocen La Habana o Matanzas, por ejemplo, pueden ver todo eso en los caminos. Yo lo conocí. Claro, bueno, aquí ya no estamos entrando en un tema esotérico y te podría decir, pero mira cómo quedaron esos lugares. Porque dentro de la santería tú encuentras babalaos que trabajan, ellos son muy religiosos, los cubanos son muy religiosos y muy respetuosos con sus santos, pero como hay lo bueno también hay lo malo. Claro. ¿Ya? Entonces, y ellos lo aceptan y dicen, Cuba terminó así por lo malo. Castro era también, tenemos la leyenda de Chávez, que fue y sacó los huesos de Bolívar. Y él hizo una petición. Y de una santera, Maduro. Chávez era la santera que tenía, que siempre lo acompañaba. Y Chávez hizo una petición bien, ¿qué le diría? Dijo que él quiere ser el Bolívar. Quiere ser Bolívar y por eso hizo todo este ritual. Primero de sacar la espada de Bolívar, luego de sacar los restos de Bolívar y le dijeron, bueno, esotéricamente, va a terminar como Bolívar. Increíble todas estas cosas que han pasado. Yo quiero invitarlos nuevamente al programa para seguir perfilando a otras personas y conociendo más a detalle, pero antes de despedir esta entrevista quiero preguntarle, usted vio una película que la vi hace poco y la pongo en consideración, soy muy poco de hablar de estos temas en estas entrevistas, pero fue una película que me llamó mucho la atención, se llama Nefarious, está en Prime, no sé si usted la ha visto. No. Se la recomiendo. Se la recomiendo porque es una película que llama mucho la atención y está ahí. Quizás a las personas que están viendo esta entrevista, véanla, porque es muy importante y creo que a usted le va a gustar muchísimo esta película que se la estoy recomendando. Nefarious, está en Prime. Nefarious, pero ¿sí? ¿Sobre qué es? Nefarious se trata de un psiquiatra que va a conocer a un preso que estaba ya condenado a muerte. Y él como psiquiatra tenía que avalar si la persona era ejecutada o simplemente pasaba a un manicomio. ¿Ya? Eso se hace en las cárceles en Estados Unidos. Pero para lograr eso, él mantiene una conversación con el preso que hace precisamente lo que usted nos mencionó, de cierta forma meterse
en la cabeza del psiquiatra. Y hay muchas cosas de por medio que me llamaron mucho la atención en esta película, así que se la recomiendo mucho. Algo desde la perfilación hay que tener en cuenta, que estas religiones manejan sangre. Claro. Y muchas de estas religiones piden rituales, o sea... Como el aborto, por ejemplo. El aborto en la iglesia de Houston, la iglesia satánica de Houston, está considerado un ritual. Exacto, pasan de niveles, ¿no? Primero pasan de animales y ya pasan luego a personas. Entonces, muchos, por ejemplo, de los carteles mexicanos, ahorita que tú mencionas esto, recordaba, muchos de los carteles mexicanos hacen rituales, por ejemplo, con los migrantes. Bueno, hoy es día de ritual y voy a cazar migrantes y esto le ofrezco, pongamos, a la Santa Muerte, ya. Entonces, ¿por qué se vuelve oscuras este tipo de religiones? Porque trabaja con eso, o sea, la muerte y el oro. Claro, o sea, como los aztecas. Ajá, eso hay que entregarle a estos... Los mayas, pero mayas y aztecas. A estos dioses, pero es un tema interesantísimo, pero hay que ahondar porque de aquí podemos ahondar más, por ejemplo, en el tema del Vaticano y el oro que tienen, la primera planta. Claro que sí, yo sí conozco mucho, por eso nos quedamos pendientes a una próxima entrevista, estimada Ana. Sí, espero que hayan disfrutado como yo disfruté esta entrevista, queridos seguidores, así que nos vemos en un próximo programa y una segunda parte de esta entrevista porque la tenemos que hacer aquí en El Dato. Muchísimas gracias. Okay.